Estamos. Bien. Voy a hacer algunas consideraciones previas a la sesión, que va a ser muy distinta a las anteriores, en donde hemos estado viendo ya en 2 ocasiones el tema del diagnóstico de valores. La primera observación que voy a hacer es que el grupo ya entendió de manera correcta cómo se califica cada reactivo. De hecho, este momento es el que, si alguno de ustedes todavía no sabe cómo calificar, entonces ya no nos vamos a detener aquí en el grupo, porque atrasamos al grupo. A la persona que todavía no haya entendido cómo calificar los reactivos, por favor, mándeme un WhatsApp diciéndome pues que todavía no entiende o cuál es su duda, ¿correcto? Bien. ¿Habría alguien que todavía no ha entendido bien la forma de calificar? Parece que no, parece que todos lo han entendido bien. Aún así, abro la posibilidad de que pudiera haber alguien que todavía no lo capta en su totalidad. Ahora bien, envié una hoja de cálculo, una hoja de Excel. Para que la abran, por favor, en una laptop, en una computadora, y allí vacíen sus respuestas en la columna correspondiente a cada una de las 3 situaciones. Dice situación tal, situación 2, situación 4, situación 6, porque escogí solamente esas 3. La vez pasada no terminamos de ver completa la situación 2, pero ya no va a ser necesario que yo vaya guiando al grupo, porque el grupo ya sabe cómo hacerlo. Aunque no faltaría alguien, ya sea despistado o de buena fe, que tiene todavía sus dudas, y en ese caso, insisto, pídame instrucciones al WhatsApp personal mío, Juan Bosco Abascal Carranza, ¿correcto? O Abascal Carranza Juan Bosco. El chat desde el que envío toda la información está accesible para todos. Si alguien tiene dificultades para abrir la hoja de Excel porque no tiene Excel, por ejemplo, entonces yo voy a pedirle a esa persona que me diga, yo no tengo Excel. Y si no tiene Excel, le doy una alternativa de cómo hacerle, ¿correcto? Yo enviaría una foto de la cuadrícula que todo mundo que tenga Excel va a usar, con instrucciones para cómo se llena esa cuadrícula en la foto, que probablemente no. Por ejemplo, Patty dice, no, yo no tengo Excel. Sí, pero no me lo digas por aquí, dímelo a mi chat personal para no atrasar al grupo. Yo tomo en cuenta a los que no tengan Excel y les envío un formato alternativo para que puedan vaciar las respuestas a las 3 situaciones, la 2, la 4 y la 6. La 4 la comenzamos a ver la vez pasada y no la terminamos. La 6 se las envié hoy a todos. Si alguien no tiene la situación 6, también mándemela pedir, por favor. Pero espero que todos la tengan. De hecho, estuve enviando para que a nadie le faltara. Envié tanto a los grupos como a las personas, pero podría habérseme pasado a alguien. Y entonces, si alguien no tiene la situación 6, por favor, pídamela y yo se la mando a su chat individual. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre las instrucciones que acabo de dar? Parece que están claras. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver
un tema en el que yo voy a exponer. Regresamos al formato expositivo, al formato en el cual yo desarrollo un tema y ustedes van escuchando, van tomando sus notas, van pues acumulando sus dudas o sus preguntas, y después de una exposición de aproximadamente 40 o 45 minutos, igual que siempre ha sido el formato de sesiones anteriores, entonces ya abrimos la posibilidad de que puedan aportar, preguntar, dudar o lo que gusten. Bien, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Como está anunciado, hoy comenzamos a ver la jerarquía correcta de los valores. ¿Cómo se obtuvo por parte mía? Es un trabajo profesional que me llevó muchos años a hacer. Desde muy joven, yo comencé a desarrollar una herramienta para hacer el diagnóstico de valores de mis alumnos, de mis pacientes, de todas las personas que me pedían alguna asesoría, y desde luego en esa asesoría pues se involucraron varias empresas, algunas de ellas muy grandes, muy importantes, con las cuales también apliqué el diagnóstico de valores. ¿Cómo se desarrolló esta herramienta? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué beneficios causa? Les ruego poner muchísima atención. Primero vamos a ver los objetivos y después vamos a ver los beneficios. Voy a lamentar que las personas que no participen pues se queden sin conocer los objetivos y sin obtener los beneficios. Pero bueno, me daré tiempo para buscarlos individualmente y proponerles que lo que no hayan hecho en los grupos que continúan a partir de hoy, lo puedan hacer de manera personal y, ¿por qué no?, sumarse al esfuerzo grupal que todos ustedes están haciendo. ¿Cuáles son los objetivos de realizar un diagnóstico de valores universales? En donde están incluidos los contravalores, es decir, aquellos entes sumamente atractivos, pero que nos apartan de la vida, nos apartan de la familia, nos apartan de Dios y llegan a constituirse en el eje central de la existencia de manera autodestructiva, de manera irracional e irresponsable. También vamos a ver en qué lugar deben estar jerarquizados y por qué. Primero vamos a ver los objetivos. ¿Qué objetivos puedo explicar? Bueno, voy a hacer una introducción muy breve de la cual es autor mi señor padre. Él desde muy chicos, nosotros, su prole, su muy numerosa prole, llegamos a ser 12. Uno murió muy niño, nos desarrollamos 11 hasta la edad adulta. Desafortunadamente, o afortunadamente, desde el punto de vista que se le vea, nos antecedieron en el sueño de la paz 3 de mis hermanos varones por diversos motivos y quedamos 8 vivos. Entonces, él dijo, desde que éramos muy niños, nos dijo lo siguiente, y se los transmito tal como él nos lo transmitió a nosotros. El problema no está en cuáles son tus valores de creencia, sino en cuánto te adhieres a ellos en la práctica cotidiana. Porque si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Comentábamos hace un rato, antes de empezar la sesión, comentábamos, y lo voy a poner como un ejemplo histórico, de lo más actualizado, y es la renuncia del fulano llamado Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que renuncia ilegalmente a su puesto para irse a apoyar la campaña presidencial de la judía masona, perseguidora, psicópata Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se puede uno explicar esto? Si él pareció siempre ser una persona de criterio independiente, que no se sometió a las exigencias de dos presidentes anteriores, Fox y Calderón, que siempre dio muestras de una gran fuerza, de un excelente criterio, de independencia de tomar decisiones y de nunca rendirse ante el poder presidencial. ¿Por qué ahora lo encontramos sometido al poder presidencial? De malo. ¿Por qué? Porque no practicó en la vida cotidiana lo que pensaba. Empezó a darle más importancia a sus vivencias. ¿Y cuáles fueron esas vivencias a lo largo de los 14 años que ha sido ministro de la Suprema Corte? Pues las mieles del poder, las dulzuras del poder, lo que se puede hacer con poder, lo que se obtiene, lo que se puede obtener con mucho poder. Él se reunió un día antes de su renuncia, se reunió con Claudia Sheinbaum a negociar el cambalache. Yo renuncio y tú qué me das. Esto implica que ya no estaba viviendo como pensaba, sino que al vivir de una manera distinta a como pensaba, acabó cambiando también lo que piensa. ¿Y qué piensa ahora? Piensa que darle su apoyo a una traidora, a una extranjera, a una personaje nefasta y masónica, como lo es Claudia Sheinbaum, ¿qué piensa? Pues que va a afianzar lo que más le gusta, que es el poder. Así que una persona que era de criterio independiente, por no vivir congruentemente en ese sexenio con un criterio independiente, acabó pensando como vive. Y como vive, sometido al narcosistema, negociando con el narcosistema la mejor manera para mantenerse él en el poder. Por muchos años, porque obviamente la 4T espera permanecer en el poder cuando menos una cantidad de años similar a la que estuvo el PRI. Estamos hablando de 88 años. Hacia allá apunta la historia de México, este desdichado país que dio la espalda a la Virgen de Guadalupe, dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo y le ha dado el frente con voracidad a todo aquello que son los contravalores. Y repito el concepto, aplicable a cualquiera de nosotros. Si no vivimos como pensamos, por ejemplo, como católicos, si vivimos de manera distinta a como pensamos, acabaremos pensando como vivimos. Y entonces lo que eran valores a los que estábamos profundamente adheridos, pues acabarán siendo hechos a un lado o incluso algo peor, convertidos en contravalores. Así que los objetivos, ya que hice esta introducción, con este formidablemente práctico y realista pensamiento que me dio emoción recordar de don Salvador Abascal Infante, mi ilustre padre, veamos los objetivos. Para todos ustedes, este objetivo, hagan lo propio. Es de ustedes el objetivo. Conocer lo más objetivamente posible en qué valores y mitos se basan las decisiones cotidianas, ¿sí?, que impactan a las personas que me rodean. Mientras más amplia sea su esfera de acción, la responsabilidad de tener una escala de valores más coherente
más alineada con el orden universal, es mayor. Ese es el primer objetivo. Conocer lo más objetivamente posible en qué valores o mitos se basan mis decisiones cotidianas que afectan a las personas que me rodean. Por ejemplo, hace un ratito Andrea nos platicaba de la tremenda obsesividad con la cual un grupo de mamás, como 80, ¿no, Andrea? 80 señoras preocupadísimas por el detalle del detalle del detalle de lo que van a llevar a sus hijos a un campamento. Entonces eso parece cuestión de ser buena madre. Pues no. No, una buena madre no se ocupa del detalle, del detalle, del detalle, sino que educa a sus hijos para el riesgo, porque el riesgo los va a hacer libres. Entonces, si no practicas el que tus hijos corran ciertos riesgos calculados, acabarás pensando que ser una madre obsesiva del cuidado y de la sobreprotección está justificado. Yo quisiera que en próximas sesiones, Andreita, nos platicaras cómo te contestan las mamás cuando tú les hagas alguna observación de carácter realista. A ver qué te dicen, si es que te dejan hablar, ¿no? Bien. Segundo objetivo, realizar una comparación de tus valores con los valores de otros. Una vez hecho el diagnóstico, ustedes van a poder dialogar con su pareja, con su novio, con su esposo, con su cónyuge, con sus hijos, papás, maestros, jefes, colaboradores, subordinados, seguidores, con quien gusten. E incluso van a tener de mi parte toda la autorización para que esta herramienta que estamos conociendo y que estamos dominando entre todos, puedan ustedes aplicársela a quien gusten y volverla un instrumento de comparación con otros, un instrumento de diálogo con otros. Desde luego, el personaje más importante de nuestra vida, al menos desde el punto de vista axiológico objetivo, tiene que ser, si eres casado, tu cónyuge. Qué mejor que con él realizar esa comparación. Porque miren, ¿por qué se rompen las parejas? En mis 62 años de vida profesional, desde los 18 que ya andaba por ahí en la Ibero haciendo pininos, he descubierto, y me tardé pocos años en descubrirlo, que hay multitud de cosas que nos pueden llevar a chocar o a discutir con el cónyuge. Pero finalmente esas discusiones, mientras no toquen el área de los valores, hay salvación. Mientras no toquen el área de los valores operantes, hay reconciliación. Mientras no toquen aspectos axiológicos profundos, la pareja puede seguir adelante. Pongo un ejemplo que probablemente es el más dramático que acontece en nuestra hermosa República Mexicana. En general, el marido, ¿a quién valora más? ¿A quién le da más importancia? Axiológica, valorativa. ¿A su mamá o a su esposa? A su mamá. A su esposa, ¿no? No. ¿Brincos dieras? No. Debería ser la esposa. Sí. Pero es que no es que, o sea, porque dices, Pero la cuando realidad haces esa referencia sociológica, que, no es esa. sentí que lo disfrutaste. No manches. La realidad sociológica es que el mexicano promedio le da más importancia a la mamá que al cónyuge, que al esposo. Incluso con frases muy hasta de donde que han inspirado canciones.
Madre no hay más que una y a ti te conocí en la calle. Así que ahí te ves, voy con mi mamá. Oye, pero si la acabas de ver y no quieres salir conmigo y con tus hijos a dar un paseo, una vuelta o siquiera al cine o a tomarnos un taco por ahí. No, es que tengo que ver a mi mamá. Una pareja en la cual el varón le da más importancia en el tiempo estructurado a la madre que a la esposa es una pareja sin futuro. Es una pareja que tiene cuarteados los cimientos. Y ahora hago otra pregunta muy parecida. ¿A qué personaje o a qué persona o a qué entidad le da más importancia la madre mexicana en general, al marido o a los hijos? A los A hijos. los hijos. A los hijos. Una señora casada que le da más importancia a los hijos que al marido no tiene futuro. ¿Por qué? Me van a preguntar por qué. ¿Por qué estas dos terribles afirmaciones? Porque son valores divergentes. En el caso del marido, que le da más importancia a la mamá, pues jala en una dirección diferente a la que jalaría si jalaría hacia la esposa. Y el marido que le da y la esposa que le da más importancia a los hijos que al marido, jala en una dirección distinta y divergente de aquella que jalaría si le diera al marido el lugar que le corresponde. El primero, en términos de axiología, si eres pareja de alguien, sobre todo legítima, casada por las tres leyes, el civil, la iglesia y el amor, esta es la escala axiológica correcta. Tu cónyuge es primero. Los hijos están de paso. Pero qué dramático es para muchas parejas poder asimilar y entender esto y llevarlo a la práctica. Se traduce en situaciones muy molestas en la vida cotidiana. Parejas que no tienen esta escala de valores bien estructurada, nunca salen solos. El marido siempre jala con la mamá o con los hermanos. La señora siempre jala con los hijos. ¿Cuándo va a salir solita la pareja? Rara vez o nunca. Y entonces aquí se presenta el choque de valores. Por eso es tan importante que a partir de hoy vayamos aprendiendo cuál es el orden ideal de los valores. Ese es el objetivo número 2, realizar esta comparación de nuestros valores con las personas más importantes de nuestra vida. Número 3, objetivo número 3, contar con una base mensurable, es decir, medible, sólida, para analizar las diferencias significativas. Puede haber diferencias no significativas. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que son diferencias no dramáticas que nos pueden llevar de vez en cuando a alguna discusión, pero que pueden zanjarse porque no son diferencias tan dramáticas como a veces se dan. Y entonces, en este caso, la posibilidad de acuerdo es factible, pero si las diferencias que vamos a medir entre pareja, entre marido y mujer, son muy significativas, son divergencias muy claras. Por ejemplo, tú le das un 0 a un valor que para ti es irrelevante. Le das 0 en tu escala de valores que ya calificaste. Le diste un 0. En los tres casos, en el reactivo 2, en el reactivo 4 y en el reactivo 6, ese valor
fue calificado con 0, pero tu marido lo calificó con 5, o con 6, o con 7. Allí hay una diferencia enorme. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la diferencia? Porque para eso sirven las calificaciones. Para eso sirve la hoja de cálculo que ya les envié a todos y que ojalá todos puedan usar, ya sea en la hoja de Excel o en la hoja alternativa que enviaré para aquellos que no tengan acceso al programa llamado Excel de Microsoft Office. Bien, entonces vamos a contar con una base medible, mensurable, que obviamente aquí tengo que recordar un dicho en psicología que aplica también en el mundo de la física, en el mundo de la química, en el mundo de la política, y fíjense qué apasionante se enuncia este maravilloso principio. Únicamente podemos modificar aquello que podamos medir. Únicamente podemos modificar aquello que podamos medir. Si no lo podemos medir, no lo podemos modificar. Un ejemplo muy bobo. ¿Qué pasa si tú no puedes medir la temperatura de tu hijo? ¿Al tanteo? No, tienes que usar un termómetro, ya sea bucal o... Exacto, dice Carlos Romero muy adecuadamente, lo escribe en el chat, lo que no se mide no se controla, pero tampoco se modifica. Por esa razón, es maravilloso que ustedes, casi 50, y espero que se sumen muchos más, que hoy por alguna razón no pudieron estar, para que cuenten todos con un servicio profesional de mi parte, hecho con muchísimo gusto, y conste que no lo estoy supeditando a que tengan o no pagada su colegiatura. Quiero ser generoso y dárselos incondicionalmente, y la colegiatura únicamente le estoy pidiendo de buena manera para que, así como yo la pido de buena manera, ustedes me la den de buena manera sin necesidad de ninguna extorsión. Porque luego por ahí a todos nos consta que si tú debes un determinado cantidad de pesos en una tarjeta y quieres volver a usarla, pues la computadora dice niet, non, not, no. Y así le chilles al despachador, no hay manera de convencer a la computadora de que te abra el crédito, a menos que pagues lo que la computadora considere que debes. Yo no he actuado así nunca en mi carrera profesional, nunca, ni voy a hacerlo jamás. No supedito mi misión a que otros cumplan con su compromiso, pero sí les pido que lo cumplan, por favor, sobre todo porque ahora estoy atravesando por una situación médica muy compleja. Hoy visité a mi hematólogo de base y me mandó una cantidad de exámenes asombrosa, muy complicados. Con palabras, hay un examen que tiene, no me lo van a creer, 32 letras. El examen completo se lee como una palabra de 32 letras. Bueno, quién sabe Dios qué sea, pero lo único que sé es que es muy complicado. Bien, así que todo esto fue en función de que contemos con una base mensurable para poder, como dice Carlos Romero, lo que no se mide no se controla, y entonces si lo podemos medir, lo podemos controlar, y lo podemos modificar, y lo podemos negociar. Algo así como, ¿qué te parece si en vez de darle 5 a este valor, ¿por qué no le das un 3? Y en vez de yo darle un 0, ¿por qué no le doy un 2? Y entonces ya estamos muy cerquita. En fin, ese tipo de acuerdos los podremos hacer en sesiones futuras. Ahora, otro objetivo, aparte de los 3 que ya llevamos. El cuarto objetivo sería comparar una escala de valores concreta
referida a un grupo o persona específicos. Ojo, contra una escala universalmente válida. Lo explico con más detalle. Eso significa que Estela y Marta Cecilia y Alejandro y Paulita y Lulú y Oliva van a poder comparar sus resultados contra una escala de valores universalmente válida. Los valores en el mundo de la axiología, que es la parte de la filosofía que estudia los valores, el mundo de los valores no es subjetivo. Claro, hay valores subjetivos, pero eso no quiere decir que los valores universales sean subjetivos, ¿no? Los valores universales, como Dios, patria, familia y otros que ya vamos a ver, son universales y no están sujetos a la emoción del momento. Entonces, tú vas a comparar tu escala de valores personal, objetiva o subjetiva, la vas a poder comparar contra una escala universal, contra una escala que es, por lo tanto, invariable. Porque, a ver, pónganse las pilas alguno de ustedes y díganme, si la escala de valores es universal y es objetiva, ¿en qué se fundamenta? En mi opinión, en la mayoría estadística, En la verdad, doctor, más aún, más a fondo, Alfredo. Andrea Medina, muy bien, un aplauso del grupo para Andrea. Escribió en el chat, en Dios. Así es. Muy bien, Andreita. No sé si me lo habías oído o lo sacaste de tu inteligente cabecita, pero felicidades, muy bien. La escala de valores concreta, universalmente válida, se fundamenta en un valor absoluto. Y el único valor absoluto se llama Dios. Así que si nos basamos en Dios, vamos a tener una escala de valores objetiva, absoluta, inmodificable, permanente, definitiva, contra la cual compararnos. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguien me puede decir, esto deben haberlo aprendido en la secundaria, alguien me puede decir cuánto mide un metro? 100 centímetros. Eso es trampa. Ya sabemos que son 100 centímetros Sí, o 1000 milímetros exacto, o 1000 un metro, milímetros. pero ¿cuánto mide un metro? Un metro. Metro. Yo no recuerdo bien, Metro. pero creo que es del globo terráqueo, o sea, Vas sacan las bien, a ver, medidas, síguele, algo así, ¿no? síguele por ahí, ¿vas bien? Y entonces, ay, no me acuerdo bien, pero es lo que mide, mm, Es lo que ay, lo mide la dividen, ay, no barra, sé, pero es algo patrón. con eso, Fer- no me Fernando, acuerdo bien. ¿tienes algo que aportar ahí? El metro es el que está en una barra patrón que se encuentra en las oficinas de pesas y medidas internacionales de Francia. Pero ¿cómo se obtuvo? No recuerdo bien ahorita, le estaba sacando mis apuntes de la secundaria, porque eso exactamente, esas definiciones nos las dieron en la secundaria y allí Ahí les viene, va. No, no es una fracción de la velocidad de la luz, no. no, Es la 10.000.000ª parte del sí, sí. cuadrante del meridiano terrestre. Lo pongo en castellano. El meridiano terrestre es una circunferencia vertical, ¿sí? Por eso hay muchos meridianos, tantos meridianos cuantos grados tiene la Tierra, digamos 360. Pero el meridiano Greenwich, el meridiano más importante, fue dividido en
primero en 4. Del polo norte, primer cuadrante, del polo norte al Ecuador. Del Ecuador al polo sur, segundo cuadrante. Tercer cuadrante, del polo sur al meridiano de nuevo, al paralelo Ecuador nuevamente, y del paralelo Ecuador al meridiano, al punto cero del polo norte. Ya tenemos entonces 4 cuadrantes. Bien, el cuadrante del meridiano terrestre, que va del polo norte al meridiano, pasando por Greenwich, se dividió en 10 millones de partes. Ese es un metro. La 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. No puede haber ya variación. Una vez que se establece el patrón, un metro es un metro. No son 99 centímetros o 99.99, no. Un metro es un metro. Y es una medida universal estándar. Bueno, pues con este ejemplo sirve para definir que Dios es Dios cuando medimos los valores. Y la escala contra la cual comparamos los valores es contra el valor absoluto llamado Dios. Y la escala que él diseñó, que se llama ley divina, y hablando de una manera un poco más terrícola, ley natural. También nos vamos a poder comparar con grupos concretos. Por ejemplo, nos podemos comparar con un grupo de líderes triunfadores, cuáles serían los valores de un Nelson Mandela, de un Václav Havel, de una Madre Teresa, de Calcuta, en fin. No los podemos medir porque ellos ya murieron y además si estuvieran vivos pues no les podríamos aplicar este examen, pero podemos deducirlo por su forma de comportamiento, por su estilo de vida, podemos deducir cuál pudo haber sido su escala de valores operantes reales en su vida cotidiana. ¿Sí? Eso nunca lo había escuchado, dice Estela. No, pues te prometo que cada sesión que participes con nosotros vas a estar escuchando cosas que nunca habías escuchado. No solamente tú, sino todos. No eres la única, Estelita. Muy bien, esos fueron los objetivos. Ahora, antes de terminar, tenemos tiempo todavía en esta sesión para platicarles de nuestros beneficios. ¿Qué beneficios vamos a obtener? ¿Qué nos vamos a llevar a casa? ¿O qué vamos a adquirir aquí? ¿O qué vamos a adquirir una vez que hayamos hecho completo nuestro diagnóstico de la situación 2, la situación 4, la situación 6, y que yo les haya dado a todos en grupo las calificaciones ideales, las cuales daré en sesiones próximas, para que todos las anoten y comparen sus números contra los números de la escala de valores universal. ¿Correcto? Bien, primer beneficio. Sirve para anticipar tendencias, comportamientos, decisiones y consecuencias. Repito, este conocimiento nos sirve para anticipar tendencias, comportamientos, decisiones y consecuencias, tanto en los ámbitos individual, familiar, social y empresarial, como en el quehacer de la psicoterapia, de la asesoría individual, que en un determinado momento muchos de ustedes están siguiendo para resolver problemáticas familiares o personales, o de los hijos o del cónyuge. Repito, anticipar el futuro. ¿Qué va a pasar si tu marido vive con estos valores y tú vives con estos otros? ¿Qué va a pasar si tu hijo de 14 años solo cultiva estos antivalores y no se ocupa de los valores? ¿Qué va a suceder? Miren, una de las grandes ventajas que a mí me apasionó en el uso de la psicología
O sea, ¿por qué estudié psicología y no otra cosa? En gran medida fue porque la psicología es una ciencia eminentemente predictiva. Es decir, permite conocer el futuro comportamiento de las personas. Y la mejor manera de predecir el futuro de una persona, de un adolescente, de un niño, de un adulto, de un anciano, de una pareja, es conocer su escala de valores real. Es formidable este beneficio. No lo echen en saco roto, por favor. Segundo, realizar nuevos acuerdos o separaciones. Hay muchas parejas o algunas parejas que no son viables, en donde hay una contraindicación de fondo. De hecho, desde el punto de vista religioso, puede haber una invalidez en el vínculo. Y esto puede nacer justamente de una divergencia dramática en el mundo de la axiología, en el mundo de los valores. Y esto nos va a permitir evitar conflictos cuya raíz radica en subjetividades arraigadas a valores opuestos entre sí. Subjetivamente, la señora es adicta al bingo. Subjetivamente, el señor es adicto a las carreras de caballos. Y por lo tanto, ella se va al bingo y él se va a las carreras de caballos. ¿Qué es lo predecible? Pues cada chango en su mecate. Él se va con su mamá, ella se va con sus hijos. Cada 8 días y con más frecuencia incluso. ¿Qué es lo predecible? Bien. No podemos entonces tener una vida saludable, una vida triunfadora, si no conocemos nuestra escala de valores real y si no procuramos reacondicionarla de acuerdo con la escala de valores universal. Así que muchos van a tener que dar su brazo a torcer. Muchos de ustedes que tienen una gran adhesión a cierto tipo de valores o de antivalores se van a tener que dar cuenta de que una prolongada adherencia a su escala de valores actual puede terminar en divorcio, pudiendo haberse evitado a tiempo. Además del placer del conocimiento, esta es otra ventaja, además del placer del conocimiento, se logran diversos tipos de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, reducir considerablemente los costos de una terapia. Decía mi viejo maestro Eric Verne, a quien no tuve el gusto de conocer personalmente, pero sí el infinito placer de estudiar sus maravillosos libros. Y él nos decía, desde su cátedra en La Joya, California, si puedes curar a la primera, hazlo. ¿Y cómo se cura a la primera? Mira, tus valores son estos y los valores de tu marido son estos y no hay concordancia. O se ajustan o ceden uno de los dos o los dos, o el divorcio es inaplazable. O la guerra en calzoncillos y en pijama y en el seno del hogar será la constante. Bien. Y otra enorme ventaja es que nos vamos a dar cuenta de que algunas personas viven una especie de herejía existencial. ¿Qué es una herejía existencial? Una herejía existencial es tener una adhesión tan fuerte, tan sólida, tan habitual, tan arraigada a un contravalor o a un valor inferior, que por ese medio, por esa razón, por ese motivo, cada día que pasa te apartas más del fin último de tu existencia, que es Dios. Un ejemplo muy frecuente, la herejía existencial más frecuente,
que yo observo entre todas las personas que conozco y a las que atiendo profesionalmente, e incluso algunas personas están en mis grupos, es que no pueden superar los resentimientos que nacieron de una infancia atroz. Y al no poder superar esos resentimientos, están viviendo en una herejía existencial. Porque nadie entra al cielo, nadie entra a poseer y a conocer a Dios si no ha perdonado de raíz todas las ofensas que haya sufrido a lo largo de su vida. Y la última ventaja a la que me voy a referir hoy es que vamos a poder compararnos con el mexicano promedio. El mexicano varón o el mexicano o la mexicana mujer nos va a servir de punto de referencia para saber si estás a media tabla, si piensas como el montón, si estás arriba de la media tabla, si estás en una posición de élite, que sería muy aplaudible, o si estás por debajo de la media nacional o muy alejada de ella y que por lo tanto te conviene y te urge hacer una revaloración de tu escala de valores. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy. Pues ya hemos vuelto al formato de siempre y comenzamos con nuestra acostumbradísima